Sean bienvenidos a las historias de Lilith. ¿Están preparados todos para comenzar con el capítulo 3? Vamos a leer hoy una historia increíble como todas las que venimos hasta este momento. Nada, no quiero adelantarles ningún detalle, solo que espero que la disfruten mucho. La historia del rey que quería ver el paraíso. Cuento pashtún contado al comandante John F. Campbell. Érase una vez un rey que un día, cuando cazaba, se encontró con un fakir en un lugar solitario en las montañas. El fakir estaba sentado en un pequeño y viejo camastro, leyendo el Corán, con su túnica remendada echada sobre los hombros. El rey le preguntó qué estaba leyendo, a lo que el fakir contestó que estaba leyendo acerca del paraíso y rezando para que pudiera ser digno de entrar en él. Entonces comenzaron a hablar y después de un rato el rey le preguntó al fakir si podía mostrarle un atisbo del paraíso, porque le resultaba muy difícil creer en lo que no podía ver. El fakir le contestó que estaba pidiendo algo muy difícil y tal vez muy peligroso, pero que iba a orar por él y quizá podría hacer lo que le pedía. Solo le advirtió al rey de los peligros de su incredulidad, así como de la curiosidad que lo llevaba a pedir semejante cosa. Sin embargo, el rey no se apartó de su propósito y prometió al fakir que le proporcionaría comida siempre y cuando el fakir rezara por él. A lo que el fakir accedió y así se separaron. Pasó el tiempo y el rey, a su promesa, le enviaba siempre su comida al viejo fakir. Pero cada vez que mandaba a alguien a preguntarle cuándo le iba a mostrar el paraíso, el fakir respondía invariablemente: «Aún no, aún no». Transcurridos 1 o 2 años, el rey escuchó un día que el fakir estaba muy enfermo. En realidad, se creía que se estaba muriendo. De inmediato se apresuró para ir a verlo y se encontró con que era cierto, pues el fakir estaba exhalando en ese instante su último aliento. Entonces el rey le suplicó que recordara su promesa y le mostrara un atisbo del paraíso. El fakir, moribundo, respondió que si el rey asistía a su funeral y ponía la mano sobre su tumba una vez que estuviera tapada y todos se hubieran retirado, cumpliría su palabra y le mostraría un atisbo del paraíso. Al mismo tiempo, le rogó al rey que no lo hiciera, que se conformara con ver el paraíso cuando Dios lo llamara. Aún así, la curiosidad del rey era tan intensa que no cedía en su propósito. Por lo tanto, después de que el fakir murió y lo hubieron enterrado, el rey se quedó atrás cuando los demás se retiraron. Y así, cuando estuvo completamente solo, dio un paso adelante y puso su mano sobre la tumba. Al instante se abrió la tierra. Entonces, atónito, el rey se asomó y vio unas gradas toscas y en el fondo al fakir sentado, tal como solía hacerlo, en su camastro desvencijado, leyendo el Corán. Al principio, el rey estaba tan sorprendido y tan asustado que solo se quedó mirando fijamente. Pero el fakir le hizo una seña para que bajara, por lo que reuniendo todo su coraje, bajó resuelto a la tumba. El fakir se levantó y haciéndole una seña al rey para que lo siguiera, caminó unos pasos a lo largo de un pasadizo oscuro. Luego se detuvo, se volvió solemnemente a su acompañante y con un movimiento de la mano, como si descorriera una cortina pesada, reveló: «Nadie sabe lo que ahí se le mostró al rey, ni el rey se lo dijo nunca a nadie». Pero cuando el fakir al fin dejó caer la cortina y el rey se volvió para abandonar el lugar, había logrado vislumbrar el paraíso. Temblando de pies a cabeza, regresó tambaleándose por el pasadizo y a trompicones subió por las escaleras para salir de la tumba al aire fresco. El alba estaba rompiendo. Al rey le pareció extraño que hubiera pasado tanto tiempo en la tumba.
Le parecía que hacía solo unos minutos que había descendido, atravesando unos pocos pasos hasta el lugar donde se había asomado más allá del velo, y regresado de nuevo, después de unos 5 minutos quizá de contemplar esa vista maravillosa. ¿Y qué era lo que había visto? El rey se devanaba los sesos para recordar, pero no podía traer una sola cosa a su mente. Qué curioso parecía todo. ¿Por qué su propia ciudad, a la que ahora estaba entrando, le parecía distinta y le era extraña? El sol ya había salido cuando llegó a la puerta del palacio y entró en la sala de audiencia pública. Estaba llena. Un chambelán se le acercó y le preguntó por qué se había sentado sin permiso en presencia del rey. «Pero yo soy el rey», exclamó. «¿Qué rey?», dijo el chambelán. «El verdadero rey de este país», dijo con indignación. A continuación, el chambelán se fue y habló al rey que estaba sentado en el trono, y el viejo rey oyó palabras como loco, edad, compasión. Entonces el rey sentado en el trono le pidió que se acercara, y al hacerlo se vio a sí mismo reflejado en el escudo de acero pulido del guardia, y se sobresaltó con horror. Se vio viejo, decrépito, sucio y harapiento. Su larga barba blanca y su cabello estaban desaliñados y sucios, y se desparramaban sobre su pecho y hombros. Solo quedaba como signo de su realeza el anillo de sello en su mano derecha. Lo sacó con dedos temblorosos y lo sostuvo frente al rey. «Dime quién soy», exclamó. «Este es mi sello, el de quien hace tiempo se sentó donde estás sentado. Apenas ayer». El rey lo miró compasivamente y examinó el sello con curiosidad. Entonces, a una orden suya, trajeron los registros y archivos polvorientos del reino y las monedas antiguas de reinados anteriores, y los compararon cuidadosamente. Al fin, el rey se volvió hacia el viejo y le dijo: «Anciano, un rey como el que cuyo sello posees reinó hace 700 años, pero se dice que desapareció. Nadie sabe dónde. ¿En qué lugar encontraste el anillo?». Enseguida el anciano se golpeó el pecho y lloró con grandes lamentos, porque comprendió que él, que no se contentó con esperar pacientemente para ver el paraíso de los fieles, ya había sido juzgado. Se volvió y salió de la sala sin una palabra y se fue a la selva, donde vivió una vida de oración y meditación durante 25 años, hasta que por fin el ángel de la muerte vino por él y misericordiosamente lo liberó, redimiendo y purificando mediante su castigo. Y así concluye la historia del rey que quería ver el paraíso. Bueno, cuéntenme qué les pareció esta historia. Yo creo que ha sido una historia impecable, muy buena. El rey logra ver el paraíso, pero parece que atraviesa el tiempo, ¿no? Hizo como un viaje al futuro. Parece una historia de ciencia ficción, ¿no? La verdad que muy interesante la idea, me gustó mucho. Espero que a ustedes también, obviamente, como siempre, y me gustaría escuchar sus opiniones y sus reflexiones acerca de la historia. Los invito también mañana a estar acá. Vamos a leer otro cuento más de estas fantásticas historias del libro naranja, así que no se lo pierdan. No se olviden también de suscribirse, de dejar like, y los espero mañana. Muchas gracias.